Hola, soy Katia Dole, encantada de estar aquí con vosotros. Hoy participo con esta ponencia que se llama De la evidencia al impacto, cómo construir un póster naturopático científico ganador, basado en nuestra última experiencia. Con mi equipo presentamos en las últimas jornadas de México, en una universidad importante allá, un cartel científico para concursar, ¿no?, en las jornadas anuales que tienen de investigación. Para el trabajo que se presentó, conté con el soporte y la ayuda de Aitor García y de María Jesús Peña. Yo, como naturópata, he investigado mucho en la teoría de sistemas complejos, la he aplicado a trastornos del desarrollo, pero también a trastornos complejos de la salud. Soy fundadora y patrona de la Fundación Katia Dole y miembro del Comité Científico del Colegio Naturopático FENACO de España, y llevo muchos 15 años de investigación y de experiencia vital, a través del cual desarrollé el método Katia Dole. Hemos publicado 5 libros junto con Aitor, que es el editor literario que me ayuda siempre a corregirlos y además es el patrono de la fundación también, y María Jesús Peña Martín, licenciada en Ingeniería, que fue la que nos dio soporte para la parte de estadísticas, como vais a ver ahora. Mi idea de hoy es explicaros todo el proceso que hemos hecho para conseguir destacar entre muchos participantes. Fue en la 6ª Semana Internacional de Investigación que organiza la Universidad de Xochicalco en México, con un estudio que se llamó Reducción de la severidad del TEA con el método Katia Dole, un estudio transversal retrospectivo. Y de 98 participantes, quedamos en el segundo puesto en la categoría de docentes, lo cual fue maravilloso, una sorpresa muy grande, nos ha hecho muchísima ilusión y hoy os comparto todo el proceso que hicimos. Aquí veis la imagen del cartel, así es como quedó finalmente y como lo presentamos. Os lo pongo un poquito más agrandado, no se ve al detalle, pero sí se observa esa armonía y esos colores que quedaron, que también ha contribuido a conseguir el premio. Pero hay todas unas bases y unos requisitos que hay que tener para conseguir destacar. Primero es tener algo nuevo que aportar a la comunidad científica. Siempre están esperando estudios que destaquen en algo, ¿no?, que sean relevantes. Nosotros, un año antes, hicimos un estudio retrospectivo, empezamos a recolectar los datos, hicimos el estudio estadístico, vimos que el resultado era importante, era bueno, y empezamos a redactar todo el texto con los antecedentes, la bibliografía que respalda, ¿no?, ese trabajo que estás haciendo. Siempre hay que atenerse al marco científico naturopático e incluso destacarlo, que es lo que intentamos nosotros en esta ocasión, sobre todo para la publicación en la revista, que iba asociada a una publicación de un artículo en la revista científica de la universidad, que sea relevante el tema y que aporte algo nuevo a la comunidad científica. Después, nosotros trabajamos en equipo. A mí, la verdad es que me encanta hacer el trabajo así, nos hemos repartido según talentos. Creo que sumamos entre todos, que 4 ojos ven más que 2 a la hora de encontrar fallos, a darle la vuelta, a explicar las cosas mejor y revisar y volver a hacer cambios para mejorar. Es muy importante contar con diferentes talentos, tener una redacción impecable. En este caso, por ejemplo, Aitor es la persona que corrige más tanto el estilo como la gramática, la ortografía, traducirlo al inglés. María Jesús es la de las estadísticas, en este caso, por ser ingeniero, no nos quitaba de las dudas de que nosotros pudiéramos hacer mal las estadísticas. Es muy importante entender qué es lo que estás haciendo. Y después publicamos el preprint. De hecho, ya lo habíamos publicado en abril de 2025. En Zenodo hay otras plataformas en inglés, eso sí, hay que tener un buen inglés. Entonces, publicamos en Zenodo nosotros y después, lógicamente, es contar con el apoyo y el respaldo del Comité Científico del Colegio CNFENACO, que juntos es como, ¿no?, toda la profesión naturopática, es como ganamos fuerza y podemos hacer estas cosas, ¿no?, que son importantes para nosotros, son relevantes. Lógicamente hay que estar en el colegio adecuado, en este caso CNFENACO,
y pedir revisión por pares al comité científico. A nosotros, María José Sala, que es la vicepresidenta de investigación, nos revisó el artículo y nos llamó la atención porque había cierta información que se repetía un tanto. Entonces hicimos un poco de limpieza de texto, quitamos lo que sobraba, lo que era repetitivo, reiterativo, y hicimos el cartel. Bueno, el cartel hay que armarse de paciencia, es un trabajo así bastante minucioso, a mí me gusta mucho, yo soy la de los diseños, entonces, bueno, diseñamos con tiempo un cartel. Si lo dejas reposar unos días, lo vuelves a mirar, ves fallos, entonces es un trabajo lo del cartel que no lo puedes hacer del tirón, lo tienes que hacer con pausas porque si no el cerebro no ve las erratas, los defectos, los defectillos, y es mejor hacer pausas como cuando pintas un cuadro, o por lo menos yo funciono así. Y después, bueno, pues pedir ayuda al comité científico de OCNF-NACO para publicar. En esta ocasión, Manuel Navarro, que es el presidente, que todos lo conocéis, yo creo, ¿verdad?, nos recomendó estas jornadas de Xochicalco y nosotros pues no lo conocíamos. Confiamos en él, nos apuntamos, pensábamos que no nos iban a admitir porque hay una admisión, obviamente ellos revisan, y pues la sorpresa fue que sí. Así que, bueno, pues no sabíamos muy bien cómo iba a ir el asunto, pero pues ha salido bastante bien, bastante bien. Este es el preprint, bien, que es la primera publicación. No es una publicación en una revista científica, pero es tu artículo que ya lo has publicado nosotros en la plataforma de Zenodo. ¿Qué tiene de interesante? Pues que te permite subir versiones. Nosotros pusimos una primera versión y al cabo de un mes lo volvimos a leer y vimos 2 erratas. Pues por 2 erratas hay que volver a subirlo corregido. Bueno, está muy bien, la gente puede empezar a leerlo, como veis aquí, bueno, en su día ya había, en abril, al poco tiempo de publicarlo, ya teníamos lectores, y después viene todo el proceso de conseguir publicarlo en una revista científica, que bueno, de este tema hablamos otro día, hoy nos centramos en el cartel. ¿Qué más necesitamos? Pues lenguaje científico, datos relevantes, como os he comentado, porque si no, pues no vamos a destacar demasiado. Tampoco significa que no nos presentemos, aunque no tengamos todavía un estudio que sea súper relevante. Gráficos, hay muchas formas de presentar los mismos datos, escoger unos gráficos que visualmente pues el ojo ya capte la información y la pueda entender, como en este caso de ejemplo de uno de los gráficos que usamos, que os pongo, que es como la severidad del autismo cambia completamente en esos 14 meses de intervención que hicimos. Siempre hacer las explicaciones con un tono neutro, que no se nos suba la alegría demasiado a la cabeza, con humildad. Al final, pues si tenemos un estudio está genial, pero tampoco es como para ir a la Lancet porque hay ciertas limitaciones en el estudio. Bueno, pues hay que ser humildes y decir, además, de que se requieren más estudios, que habría que hacer estudios más científicamente con más peso, tener muy claras las bibliografías y referencias que vamos a incluir que nos den soporte de otros científicos o investigadores que ya hayan desarrollado estudios que hayan tenido ya cierto peso en la ciencia, sobre los cuales podamos respaldarnos y que tenga realmente relación con nuestro trabajo. Y después, pues, tener creatividad para armar un buen cartel, un bonito cartel, sí que es también requisito si queremos quedar de los mejores puestos. Pero bueno, hoy en día pues, hay facilidades. Yo utilicé el Canva, que lo tenemos de por sí en la fundación, lo usamos porque hacemos muchas presentaciones, entonces ya lo tenía por la mano. Ellos tienen plantillas, esta es una plantilla que te ponen ellos, y yo pues simplemente tuve que volcar los datos, como veis, se parece bastante, le puse los colores corporativos, esto facilita muchísimo la labor, la verdad. Igualmente hace falta bastante tiempo y dedicación para ponerlo exactamente como tú quieres, poner las letras bien ajustadas, el tamaño, etc. Bueno, teníamos el cartel, como os he comentado, ya preparado, no hubiera sido posible. De hecho, había muchos participantes, 98 he comentado, muchos no alcanzaron por el poco tiempo que dan. Si tú no estás preparado, a ti no te da la vida, o sea, una semana no te llega para armar un cartel de la nada. Entonces siempre estar preparados
Sin embargo, pues hubo una sorpresa. Resulta que nos dicen, cuando los carteles son normalmente verticales, que no, que en horizontal, 90 por 60, de tamaño real, con el fondo que veis en negro. Así que tuve que ingeniármelas. Es mucho trabajo, yo os digo, es muy minucioso, entonces la semana dio justo para presentarlo en el último día. Os pongo de nuevo el resultado porque es que estamos orgullosos de cómo quedó. Tuve que combinar el verde esmeralda con el naranja y el negro. Así que bueno, conseguí sacar unos colores que le daban cierta armonía y juego porque teníamos, según la plantilla, dividido pues que me parece muy chulo en esta ocasión, la introducción, resultados, metodología y conclusiones, así como en 4 partes. Y bueno, así fue como quedó, así lo presentamos y después te hace la presentación en directo del cartel. Con el cartel delante lo ve todo el mundo, bueno, pues ya sea físicamente o de forma virtual, pues presentas tu cartel. Claro, te dan 8 minutos de reloj, ni un segundo más. Así que en la oratoria hay que preparársela con tiempo. Yo fui sin prepararme nada, a pelo, improvisando, pero es porque tengo muchas tablas, porque doy muchísimas clases en directo, doy muchas conferencias. Yo he tenido un proceso de aprender, yo he aprendido grabándome y viéndome, corrigiéndome las muletillas, todos los defectos, el tono, la expresividad, el no quedarse tan como congelado, bien, como si fuera un poco un muñeco. ¿Qué tenéis que intentar corregir? Pues no vale leer la presentación del cartel. Queda fatal. ¿Por qué? Porque la persona que te está escuchando se empieza a aburrir porque pareces como un robotillo. Entonces necesitas mucha fluidez a la hora de hablar si no quieres empezar a leer literalmente, que no te daría tiempo en 8 minutos, no puedes divagar, no te puedes ir por las ramas, tienes que, pues eso, evitar todas las muletillas a toda costa si puede ser, no debes de hablar ni demasiado rápido ni demasiado lento. Claro, ¿yo cómo sabía qué iba a poder decir en 8 minutos? Pues pura intuición, realmente. Y los cambios de tono han de ser adecuados, no puedes hablar demasiado aplanado o estar demasiado exaltado porque al final lo que quieres es llegar a la persona que te está escuchando, sobre todo al comité científico, además de todos los compañeros que siempre están presentes. Si cometes un pequeño error, pues mejor no justificarse, no andar diciendo, ay, lo siento, estoy nerviosa, me equivoqué, no sé si me explico. Tampoco es cuestión de bombardear con datos sin narrativa o ser muy antinatural, que la postura corporal no sea así como muy rígida, tampoco demasiado laxa como si estuviéramos ahí en el sofá de casa, y tener si puede ser, un cierre potente. Bueno, así que os voy a hacer un simulacro. Obviamente va a salir diferente en 8 minutos, que es de lo que se trata, leyendo como quien dice en diagonal. Tenéis que imaginaros que esta presentación, o sea, este cartel está pensado para un tamaño real de 90 por 60, que es como en las exposiciones como se hace. Entonces, al ser online, bueno, pues es bastante más incómodo. Los nervios son los mismos, pero es interesante utilizar un sistema en la pantalla en el que podamos ampliar, porque si no, la persona que está escuchando no puede leer la letra, no vemos bien el cartel. En este caso yo utilicé Canva, vamos a hacer la prueba, 8 minutos. Los nervios siempre son lo peor me pongo nerviosa incluso para haceros esta especie de, bueno, réplica, pero sí me pongo nerviosa, un poquitillo, poco. Bueno, ahí van las tablas de cada uno. Estoy mirando el reloj, voy a intentar contar los 8 minutos sola. Ahí vamos. Hola, soy Katia Dole de la Fundación Katia Dole. Les presento este trabajo que hemos realizado sobre la reducción de la severidad del TEA con el método Katia Dole, un estudio transversal retrospectivo.
El trastorno del espectro autista pues es un trastorno del neurodesarrollo con dificultades en la comunicación, en la interacción social, el comportamiento repetitivo, con una gran prevalencia, 1 de cada 100 niños, estima la OMS. Y la investigación reciente pues destaca la influencia de los factores biológicos y medioambientales, apuntando que las soluciones puramente conductuales o tradicionales quedan cortas. Según la teoría de sistemas complejos, el autismo podría entenderse como un trastorno dentro de un sistema biológico psicosocial con múltiples factores que actúan entre sí. Y el método Cacciadoli incide de esta perspectiva para promover cambios sistémicos en vez de aplicar intervenciones aisladas. ¿Qué es lo que quisimos demostrar con esta investigación? Bueno, queríamos demostrar si el método Cacciadoli podía realmente producir cambios significativos en un cuestionario ATEC en la severidad del autismo, por lo cual el objetivo era demostrar si era eficaz este método como praxeología naturopática multimodal y transdisciplinar. La metodología que usamos es un estudio transversal retrospectivo con un tamaño de la muestra bastante grande de N183 y una potencia estadística de 80%. Es decir, que solo requeríamos 64 casos para que fuera realmente ya válido, nos fuimos a 183. Se utilizó una medida que es el ATEC, este cuestionario que lo realizan los padres y evalúa pues, el autismo en 4 áreas diferentes. Se divide en 4 ámbitos de neurodesarrollo: comunicación, lenguaje, sociabilidad y conciencia sensorial, y pues te da una clasificación de un ATEC pues, severo a leve. Fueron niños que participaron en los programas de salud online desde 2017 a 2024 de 26 países, 183 niños en total que tenían adherencia al programa y al método, con niños de entre 1 a 13 años, y usamos el análisis estadístico con prueba T pareada y ANOVA para las variables dependientes y regresión multivariable para las independientes. El método comprende, aplica la teoría de sistemas complejos en naturopatía al neurodesarrollo, modificando el orden terapéutico con herramientas propias para resetear atractores patológicos y facilitar la reorganización integral hacia la salud. Esta aproximación innovadora pues, integra mapas mentales específicos para TEA, nuevas interpretaciones analíticas y sinergias. Las variables dependientes eran la puntuación total de la TEC antes y después de la intervención, y las subescalas de la TEC también antes y después. Y las variables independientes, el tiempo de intervención, la edad del niño y la severidad inicial. Observamos cómo antes del método teníamos en estado severo 94 niños y después del método quedaban ya solamente 11. Los resultados son importantes. La puntuación total inicial promedio es de 76,4 y la final es de 37,24, con una reducción promedio en la puntuación total de la TEC de los 183 participantes de 39,20 puntos, que significa una mejoría de un 51%, en tan solo un tiempo promedio de 14 meses, es decir, máximo 14 meses. El p-valor obtenido indica una reducción altamente significativa en los puntuajes tras la intervención. Todas las subescalas muestran una reducción de p menos 0,001 tras la intervención, con lo cual queda fuera de toda duda de que fuera casualidad. La mayor mejora en la relación a cada rango se observó en la subescala de conciencia sensorial y cognitiva, con un 28,23%, después del lenguaje con un 27,01%, la sociabilidad con un 22,38% y finalmente la salud y comportamiento con un 16,69%. Vemos los gráficos de esta evolución, como hay un cambio
importante en la severidad desde que inician hasta que acaban esos 14 meses. Incluso el 93% de los participantes redujeron su nivel de severidad, el 39% redujeron un nivel de severidad, pero 39% redujeron 2 niveles de severidad, incluso el 13% redujeron hasta 3 niveles de severidad. Bueno, 2% redujeron incluso 4 niveles. Os ponemos un ejemplo de lo que es el top 10 de esta mejoría de la TEC, de los 10 casos más relevantes, donde en el estudio obtuvieron una reducción de la puntuación de entre 83 y 119 puntos. ¿Cuáles son los factores clave? El tiempo de intervención, la edad al inicio y la severidad inicial. Esto es lo que marca la mejoría de los casos. Las conclusiones, bueno, pues que realmente mejoraron su salud y calidad de vida todos estos niños de estos 26 países a lo largo de la intervención que se hizo hasta los 14 meses y que los casos graves, curiosamente, eran los que más evolucionaban, los que mayor diferencia marcaban al final de esos 14 meses. Los resultados de este estudio pues indican que las reducciones en la puntuación del cuestionario TEC es estadísticamente significativo y clínicamente relevantes, y que este método naturopático multimodal y transdisciplinar demuestra su eficacia para restauración del equilibrio biofuncional en niños con TEA. Esta reducción de ATEC, que pudiera parecer que solamente son cifras, cambia totalmente el estado del niño, que se vuelve muchísimo más funcional o muy funcional, cambiando la calidad de vida con un gran impacto en las familias. Muchas gracias. Bueno, más o menos, algo así debió de ser. Sí que me acuerdo que sí que mencioné las interrelaciones que entra dentro de la teoría de la complejidad que demuestra esta imagen. Bueno, no puede salir nunca perfecto. Como os digo, no es una cuestión de que salga perfecto, sino que tengamos ciertos puntos importantes para que podamos destacar. Y bueno, y este fue pues el resultado. Había 3 categorías: docentes, licenciaturas y posgrados, correcto, y posgrados, y nosotros pues dentro de la categoría de docentes quedamos ahí. Os he puesto los 3 estudios y presentaciones de carteles que quedaron clasificados. Con esto, pues, ¿qué os quiero decir? Os quiero animar para quien le hagan cosquillitas el tema de la investigación, a intentarlo, a poneros con el tema. Es muy laborioso, hay que dedicarle muchísimas horas no remuneradas, por cierto, pero contáis con el colegio, apoyaros en el colegio. También ellos os pueden ir enseñando, empezar a presentar vuestros primeros estudios. Esto os va a ayudar a profesionalizaros, a destacar, y necesitamos mucho en la naturopatía de este trabajo que nos impulsa a todos, que nos define a todos, ¿no? Que estamos haciendo ciencia y que no estamos solos, que somos un colectivo y que desde el colegio, bueno, pues ahí nos dan ese soporte a todos. Mucho ánimo, muchas gracias, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya inspirado y os incite a intentar esta línea, la de la investigación. Un abrazo.